Hola, bienvenidos a otro webinario en la serie de SM Publishing. Mi nombre es Dan Hans Soriano y el día de hoy vamos a hablarles acerca del aprendizaje basado en proyectos. Algunos de ustedes seguramente vieron ya los otros webinarios en las anteriores transmisiones por Facebook que tienen que ver con el enfoque orientado hacia proyectos. Eso fue el año pasado, en noviembre. Y si no vieron eso, no importa, no hay ningún problema, no tienen que ver la información del webinario anterior para poder entender pero pueden ver algunas referencias similares en caso de que sí lo hayan visto. Entonces, el día de hoy voy a hablar acerca del aprendizaje basado en proyectos y me quiero enfocar en este aprendizaje, que es una oportunidad de tener una travesía para los estudiantes, porque los estudiantes tienen la oportunidad de tener conocimientos y habilidades en el idioma mientras ellos producen el proyecto y trabajan en el proyecto. Entonces, primero, me gustaría empezar nada más con una introducción muy rápida, nada más explicando algunos de los puntos clave que están en el programa para este año de la SEP. Entonces, van a tener ustedes el documento Aprendizajes Clave y seguramente con base en eso saben que el enfoque de la SEP está en los actos comunicativos o de comunicación, en la práctica social y también en el producto. Y la idea es que los estudiantes tienen que tener oportunidades para poder participar en varios intercambios comunicativos que requieren el uso de conocimiento, habilidades, estrategias y actitudes. Y la idea es que estas oportunidades le permitan a los estudiantes reflexionar en todos los aspectos del idioma y la cultura. Entonces, la idea es que mientras que los estudiantes se enfocan en hacer una tarea o algún proyecto, van a estar aprendiendo. Y estos conceptos de aprender a través de hacer, seguramente ustedes ya están familiarizados con eso. Y si ustedes son maestros aquí en México, entonces seguramente están familiarizados con lo que sucedió en 2011 y en 2016. Y también saben que el concepto de aprender a través de hacer es un concepto muy importante para ambos programas. Incluso si no están aquí en México, también seguramente saben perfectamente que esto es un concepto muy común en la educación. Y esta es la idea de aprender a través de hacer. Es un conocimiento y ya desde hace mucho tiempo ya está vigente, pero es una idea que ha estado en la educación ya por bastante tiempo, pero se ha renovado. Y de hecho, algunas de las ideas se originaron desde el trabajo de John Dewey. John Dewey dijo que la educación no es preparación, la educación es la vida misma. Y la idea detrás de esto es que mientras los estudiantes están aprendiendo, están involucrados en producir algo, mientras están involucrados en una actividad, y esta actividad va a ser parte de su vida. Entonces, por tanto, no se trata de dar información, darles conocimiento, darles el idioma que necesitan para poder participar en la vida más tarde, sino más bien que estén involucrados ya en algo, en su vida, en ese momento, que lo cual los va a ayudar a seguir teniendo proyectos posteriores y poder lidiar con situaciones posteriores. Entonces, la razón por la que estoy utilizando esta pirámide invertida en esta diapositiva es que el acto comunicativo es como lo que toma precedencia por encima de la práctica social, que está por encima del producto. Y es muy fácil en este tipo de aprendizaje basado en proyectos enfocarse demasiado en el producto. Y de hecho es importante siempre tener estos elementos en mente. Y como lo dije antes, si ustedes vieron el webinar de noviembre, entonces seguramente ya escucharon estas ideas, actos comunicativos y práctica social, y los voy a explicar de todos modos un poco más tarde. Entonces,
Este aprendizaje basado en proyectos es muy similar también al aprendizaje basado en tareas o lo que explicamos en noviembre, el enfoque orientado hacia la acción. Este aprendizaje basado en tareas muy simplemente hace que la tarea sea el enfoque central de una lección. Entonces la clave ahí es que la tarea es la lección. Entonces, obviamente si tienen una lección de, digamos, 50 minutos o una hora, los estudiantes esperan que logren esta tarea dentro de este periodo de tiempo. El aprendizaje basado en proyectos más bien hace que la tarea sea el enfoque de todo un periodo o un año escolar incluso. No es como solamente por un pequeño periodo y más bien ellos desarrollan lentamente las ideas y desarrollan todo su conocimiento y todo el idioma que van a requerir para poder realizar la tarea en todo el curso de un año escolar. Ahora, el enfoque orientado hacia las acciones es diferente en el sentido de qué es lo que se produce o en el sentido también del periodo que se requiere. Lo que hace este enfoque distinto es que el estudiante tiene la oportunidad de elegir. Y el hecho de que este estudiante pueda elegir es cómo se pueden enfocar ellos y esto lo vamos a repetir de hecho. Entonces, si un estudiante está trabajando en un proyecto y el estudiante quiere hacer algún tipo de adaptación o el grupo de estudiantes quieren hacer un tipo de adaptación, algún tipo de cambio a este proyecto, entonces dentro de este enfoque orientado hacia las acciones eso está muy alentado. Porque la idea es que el estudiante es la persona que está en control. El estudiante tiene un papel muy importante en el salón de clases, igual que el maestro. Entonces, como ustedes saben, el programa de la SEP está en revisión en este momento, entonces no sabemos si va a seguir siendo este enfoque orientado hacia las acciones o si vamos a regresar a otros enfoques previos que se han utilizado en gobiernos anteriores, pero el concepto de este enfoque orientado hacia las acciones, el concepto del aprendizaje basado en proyectos, ha estado vigente por mucho tiempo. Todas las modas de educación se tratan de darle a los estudiantes como un papel, darles una responsabilidad y que los estudiantes puedan tener una voz en cuanto a la educación en la que ellos participan. Y digo participan, que es lo que ellos reciben, ¿no? Pero ese es el enfoque que nosotros tenemos. Y en este aprendizaje basado en proyectos esto es algo muy común. No es algo que está limitado al inglés nada más, sino que es común en muchos diferentes temas en todo el programa escolar. Y uno de los beneficios de tener este tipo de enfoque en tantos temas es que el enfoque que uno decide tomar en la enseñanza del idioma inglés es el enfoque con el que uno ya está familiarizado, igual que otros maestros que también están enseñando inglés. Entonces, ahora vamos a ver un estudio de caso. Y en este estudio de caso en particular tenemos que salió de este libro. Esta es la búsqueda 1 y lo que voy a hacer es que voy a ver las diferencias entre el aprendizaje basado en tareas y el aprendizaje basado en proyectos y también el enfoque orientado hacia las acciones y cómo todos estos libros van a atacar este material en particular. Entonces, aquí tenemos la búsqueda 1, unidad 4, y como pueden ver en la diapositiva, el propósito social de esta unidad es que los estudiantes estén de acuerdo con otros en cuanto a un itinerario de viaje. Entonces, lo que esto significa es que cuando los estudiantes van a un viaje, van a tener que discutir con su grupo, con los miembros del grupo, exactamente qué es lo que quisieran visitar y qué es lo que quisieran ver. Y la idea es que
se van a considerar los actos comunicativos. Entonces, este acto comunicativo, aquí se trata de entender cuál es el ambiente en el que los estudiantes están operando. Entonces, obviamente, los estudiantes van a estar en un país extranjero, o tal vez los estudiantes van a estar en otra ciudad, o los estudiantes están dando recomendaciones sobre su propia ciudad. Y entonces ellos tienen que entender todos los lugares en cierto ambiente en particular. Entonces, si tenemos el enfoque de aprendizaje basado en tareas, entonces vamos a pensar que crear este plan para un viaje es una tarea que se puede hacer en una sola lección. Entonces el maestro va a tener que definir esa tarea, porque se necesita tener una tarea en la que el estudiante van a utilizar un idioma y un conocimiento en particular para poder lograr esta tarea. El estudiante no va a tener tantas oportunidades de cambiar esta tarea, y esto es algo muy importante de este tipo de aprendizaje, que la tarea la decide el maestro, no el estudiante. Sin embargo, el estudiante sí tiene la oportunidad de utilizar este conocimiento y todas sus habilidades y estrategias y el lenguaje que ellos han obtenido para poder realizar la tarea. La diferencia con el aprendizaje basado en proyectos es que tiene que ser una tarea que es mucho más grande, que requiere más compromiso por parte de los estudiantes o de un grupo de estudiantes. Entonces, el ejemplo que podemos ver aquí en el fondo sería que pueden crear un itinerario para un viaje largo. Y no solamente es como un plan, sino que ahorita ya es una lista de todas las diferentes cosas que se van a hacer en este viaje y el tiempo que se va a tomar y toda la logística necesaria para que los estudiantes puedan ir a todos estos lugares. Obviamente van a poder hacer esto, pero para poder hacerlo es necesario tener mucha información previa a esta tarea. Entonces, por eso tenemos esta importancia de tener la lista de todos los lugares y las sugerencias y recomendaciones, y esto va a ayudar a construir el itinerario. Y este concepto de tener como pequeñas tareas que se tienen que cumplir, que ahora vamos a llamar subproductos, eso nos va a llevar al producto final. Entonces, aquí de nuevo, el maestro va a definir cuál es la tarea, la pequeña tarea, y de manera tradicional, cuando se toma este enfoque, entonces cada componente lo vamos a llevar hasta el producto final, en cuyo caso las recomendaciones se tendrían que estar en el plan, y con esto se va a crear el itinerario. En el enfoque orientado a secciones, el énfasis más bien está en la agencia del estudiante, y esto permite que el estudiante haga adaptaciones a la tarea. Entonces, por ejemplo, los estudiantes tal vez no saben que están familiarizados con este tipo de viaje, ¿no? Tal vez ellos mismos no han tenido un viaje, o no han salido con sus compañeros de la escuela, no han ido a otra ciudad, o no han ido a otro país. Entonces, tal vez para ellos el concepto de unas vacaciones familiares pues puede ser un poco más familiar para ellos. Entonces, volvemos a lo mismo, necesitamos este acto comunicativo, tenemos que empezar a intercambiar ideas acerca del mundo de cada uno de estos estudiantes, el ambiente de estos estudiantes, y es lo mismo que tenemos que practicar, tienen que estar de acuerdo con otros para poder llegar a este itinerario, y la diferencia es que ahora esto va a ser para unas vacaciones familiares en vez de un viaje escolar, por ejemplo, ¿no? Pero como podemos ver, incluso en este enfoque orientado hacia las acciones, se pueden hacer estas adaptaciones que los estudiantes eligen. Y el mismo acto comunicativo se realiza dentro, digamos, de la misma práctica social. El papel del maestro, en este caso, sería que el maestro tiene que tener muchísimo cuidado para poder definir cuál es el idioma, las habilidades y el conocimiento que los estudiantes van a necesitar para poder realizar este acto comunicativo, para poder tomar parte en la práctica social. Porque si los estudiantes simplemente cambian, por ejemplo, el proyecto final, y el maestro no toma estas cosas en consideración, por ejemplo, para los diferentes grupos, tal vez cada uno de los grupos necesita un lenguaje diferente, diferentes conocimientos, y esto es algo que también se tiene que evitar. Si se utiliza este enfoque orientado a las acciones, mi recomendación entonces sería que piensen con mucho cuidado cuál es el lenguaje, cuál es el conocimiento y cuáles son las habilidades
habilidades que necesitan los estudiantes para poder alcanzar el proyecto, y que si se hacen algún tipo de adaptaciones por parte de los estudiantes, entonces ustedes como maestros se sientan seguros sabiendo que aunque todos van a tomar, digamos, un camino diferente, todos van a llegar al mismo destino. Entonces, ahora vamos a ver las diferentes habilidades, diferentes elementos que están involucrados en el aprendizaje basado en proyectos y en tareas. Entonces, el primero, hay una integración de habilidades a través de tareas significativas. Entonces, tarea significativa. La tarea significativa es que los estudiantes están participando, están involucrados, están entendiendo, es algo que es familiar para ellos también. Y la integración de estas habilidades es pues lo que dice, ¿no? O sea, no van a estar utilizando nada más como que cada habilidad por separado. O sea, esto no es como una tarea nada más de hablar o de leer, sino lo que van a hacer es participar en una actividad que requiere que ellos hablen con sus compañeros, que hablen con las personas en un grupo, que también escuchen la opinión de otros. Tal vez tienen que leer, tienen que hacer investigación para poder tener más información, y también necesitan estar en proyectos en particular. Entonces necesitan todas esas habilidades para poder llegar al proyecto. También el énfasis está en la interacción social. Entonces, el número 3, por ejemplo, habla de lingüística y actividades sociales. De repente nos enfocamos nada más en el lenguaje, y aquí no es el caso. O sea, no vamos a estudiar el idioma para entender al idioma. Vemos el idioma porque lo necesitamos para una interacción social, más bien. Y esto es lo que define cuál es este tipo de aprendizaje, ya sea basado en tareas, en proyectos o orientado a las acciones. Entonces, el idioma se utiliza para poder lograr algo, y esto regresa a esta idea de aprender haciendo. Obviamente no aprendemos haciendo cosas nosotros solos, ¿no? Entonces, interactuar con las personas es muy, muy importante, y por eso esto se llama una práctica social, ¿no? Hay una idea de socialización. La gente va a trabajar en grupo, y hay dos elementos en esto. Entonces, 5 y 6. En el 6 tenemos esta idea de interacción grupal. Esto significa que están cooperando los unos con los otros, están colaborando, están compartiendo sus ideas, están llegando a soluciones juntos. Y también, este es un proceso de grupo. Están trabajando para poder lograr este proyecto, y los estudiantes van a tener que producir idioma, necesitan conocimientos en particular, necesitan habilidades en particular, y esto va a ayudarles, y el maestro va a estar ahí también para apoyarlos. Muy bien. Ahora, vamos a ver las 3 partes principales que nos llevan al acto comunicativo. Entonces, la primera parte es el contenido de la página. Eso suena bastante obvio. El material que está en la página es lo que los estudiantes van a necesitar para poder aprender el idioma y los conocimientos y las habilidades, y también lo que van a requerir para los subproductos. Entonces, van a aprender qué se necesita para el producto final al mismo tiempo, o tal vez el idioma que sea específico para los subproductos nada más. Los subproductos no son como una parte del producto. Lo que significa subproductos es que no son, por ejemplo, 25% del producto. O sea, no significa que si uno termina un cierto producto, entonces vamos a llegar a otro subproducto que no está conectado con el primero, y al final vamos a tener un producto con todas estas partecitas. No es la idea. La idea es que un subproducto le da este andamiaje y apoya el aprendizaje, y apoya a los estudiantes para poder desarrollar el producto final. Entonces, les voy a dar un ejemplo muy claro. Si están, por ejemplo, produciendo un itinerario de viaje, como lo vimos en la búsqueda 1 en la unidad 4, entonces las cosas que vamos a necesitar son una lista de lugares y una lista de actividades. Si no sabemos a dónde podemos ir, si no sabemos qué es lo que podemos hacer, entonces
no es posible llegar a este itinerario al final como un producto final. Entonces, este es un subproducto muy importante. El producto final, por supuesto, es lo que ayuda a los estudiantes a realizar este acto comunicativo y la práctica social. Cuando los estudiantes están intercambiando ideas acerca del mundo alrededor de ellos, acerca de su ambiente, entonces ellos pueden discutir los contenidos de tal itinerario y van a sentirse alentados para poder acordar este itinerario. Entonces el producto final los ayuda a lograr el acto comunicativo y también la práctica social. Entonces vamos ahora a otro libro, y esto viene de la búsqueda 2, unidad 8. Y podemos ver que lo que tenemos aquí es que se identificaron los diferentes componentes en cuanto al contenido de esa unidad en particular. Entonces, obviamente, el contenido de la página va por todo el libro. No, o sea, cada una de las páginas, cada una de las unidades tienen contenido que van por todo el libro. Y las actividades que podemos ver aquí, básicamente es una descripción de lo que se va a ver en cada una de las páginas. Entonces, hasta arriba tenemos el producto final. Entonces, aquí todo el acto comunicativo es intercambios que tienen que ver con el ambiente, y la práctica social es quejarse sobre un producto. Entonces, la idea es que para poder tener este intercambio que se relaciona con el ambiente y con en el mundo alrededor de la persona, y un ejemplo de eso, por ejemplo, sería quejarse sobre un producto, porque tendrían que estar en una tienda, tendrían que discutir o hablar con el vendedor, y también tendrían que hablar con miembros de su familia para poder ayudar a quejarse, ¿no?, sobre este producto. Entonces, este es un intercambio de opiniones, un intercambio de recomendaciones, de sugerencias, lo cual se conecta al mundo alrededor de nosotros. Por tanto, la queja es el producto final. Y los subproductos serían todos los elementos, los distintos elementos que se necesitan para poder poner esta queja. Por ejemplo, si quisiéramos quejarnos acerca de un producto, tendremos que entender cuáles son los diferentes productos que uno puede obtener y cuáles son los diferentes aspectos. O sea, tenemos que entender cómo va a responder el vendedor. También tenemos que tener estas tarjetas de rol que explican lo que cada persona va a hacer, no digamos en esta escena. Y algo que también puede sonar un poco sorprendente, pero que son amenazas y respuestas, ¿no? Muchas veces tenemos que saber cuáles son las amenazas. Por ejemplo, como, no sé, no voy a regresar a su tienda si no me ayudan. No, para poder quejarse sobre el producto. No, entonces, todos estos son elementos que se tienen que entender, y se tiene que entender cómo hacerlos para poder lograr el producto final. Muy bien, entonces aquí podemos ver los subproductos, y ya casi hablé de todos ellos. Entonces, el punto que quiero hacer aquí es que debe haber una creación gradual de este andamiaje. Entonces, lo que esto significa es que los estudiantes van a hacer diferentes tareas, y seguramente pueden imaginar que los subproductos son diferentes partes. Cada una de las tareas tienen que ayudar a los estudiantes a sentirse más seguros en el desarrollo de su producto final. Y por esto utilizamos esta idea de crear andamiaje. Es como este soporte psicológico en cuanto los estudiantes empiezan a involucrarse y empiezan a llegar a este producto final. Entonces, por ejemplo, aquí el mapa mental de diferentes problemas. Esto ayuda a los estudiantes a imaginarse situaciones en las que pueden estar en caso de quejarse sobre un producto. Esto también hace que los estudiantes puedan considerar cómo les van a responder y cómo van a responder ellos también. Y también pueden hacer, no sé, notas, por ejemplo, acerca de las respuestas posibles que pueden tener, y esto ponerlo también en sus tarjetas de rol. Y como pueden ver, cada uno de los subproductos empieza como que a construirse uno sobre el otro, y ayuda a los estudiantes a obtener este producto final. Entonces,
Esta es una vista muy rápida del contenido de la página y un paso de producto en particular para ver cómo se conecta todo esto. Entonces, de nuevo, podemos ver las tarjetas de rol y aquí podemos ver el paso 3 del producto. Tenemos un módulo de cómo se ve esta tarjeta de rol. Entonces, cuando creamos el subproducto de esta tarjeta de rol y en el paso de producto número 3, eso es lo que se tiene que lograr, este subproducto, esta tarjeta en particular. Entonces vamos a tener un módulo que nos va a ayudar, nos va a decir cómo organizarlo, y también en esta página vamos a tener diferentes ejemplos y vamos a ver cómo se puede utilizar el idioma más o menos. Este es otro ejemplo. Entonces, aquí tenemos una idea más o menos, ¿no? Aquí se escucha a alguien poniendo la queja y alguien que está dando amenazas, ¿no? Está emitiendo amenazas. Y podemos ver aquí que la joven dice, si no los cambias, entonces ya nunca más voy a comprar nada aquí, ¿no? Entonces, esta es una amenaza, ¿no? Entonces, en esta página en particular vemos que hay una diferencia entre esta amenaza como un poco más sensata y también amenazas que están fuera de lugar, están exageradas, ¿no? Muchas cosas que pueden suceder en estos juegos de rol es que de repente la gente se empieza a emocionar mucho y empiezan a actuar y empiezan a dramatizar muchísimo la situación y se hace algo muchísimo más exagerado de lo que tiene que ser. Entonces, si presentan esta idea de amenazas y los estudiantes de repente se emocionan demasiado, pues a veces pueden hacer cualquier tipo de amenaza que en una situación de queja pues pueden ser muy inapropiadas. Entonces, en este subproducto en particular, mientras ellos hacen este juego de rol, se están enfocando en cuáles son las amenazas que serían adecuadas para esta situación. Nada más para regresarnos tantitito, como recuerdan, el aprendizaje basado en proyectos se trata del idioma, de las habilidades, del conocimiento relevantes para una situación en particular. Por tanto, aquí es muy importante que entiendan cuál es el idioma que es apropiado y cuál es inapropiado. Y cómo van a poder ellos tomar esta decisión. Muy bien. Entonces, también podemos tener búsquedas adicionales. O sea, podemos tener estas como pequeñas travesías y de repente cambiarnos un poco de dirección siempre y cuando logremos el acto comunicativo y la práctica social. Entonces, esto tiene que ser la prioridad siempre. Entonces, como lo dije antes, este acto comunicativo vamos a tener intercambio con el mundo alrededor de nosotros, y es muy importante que el ambiente de la queja se tome en cuenta. Y esto hace que la unidad vea todas las quejas, y las quejas cara a cara y las quejas por teléfono, porque así los estudiantes van a poder quejarse sobre productos en diferentes situaciones. La práctica social obviamente es la queja misma sobre el producto, y para poder entender esto y para poder darle a los estudiantes más información y más idioma, podemos tomar estas mini travesías, como estas búsquedas adicionales. Entonces, por ejemplo, pueden aprender acerca de leyes de protección al consumidor en cualquier país. Y cada consumidor tiene tal ley que lo protege de, no sé, comprar cosas que no funcionan, ¿no? O cosas que están mal, ¿no? Entonces, los estudiantes pueden tomar referencias de estas leyes de protección al consumidor en caso de que tengan una queja. Y también, no sé, podrían escribir una carta de queja, ¿no? O también pueden quejarse sobre un producto en otro ambiente, ¿no? Que en este caso sería a través de una carta, sería muy útil para ellos para poder desarrollar sus habilidades de escritura, ¿no? Si escriben, no sé, un correo electrónico o una carta, o si, no sé, están en un chat, ¿no? En un chat de queja, en las ventanas de chat, por ejemplo, que puedan emitir ahí su queja, y los estudiantes van a saber cómo responder también utilizando este medio, ¿no? Y algo más que es muy interesante son las diferencias de cada una de las quejas. Entonces, aquí el papel de rol es hacer una queja, pero no
no dice de dónde viene esta queja, no dice de dónde viene como toda la situación. Entonces pueden ver muchas situaciones, se les da la libertad de ver muchas situaciones. De repente no se puede haber call centers o puede haber como diferentes situaciones. Entonces pueden ver cómo operan una emisión de una queja en un call center, o muchas veces algo que es muy importante en la lección es también la caracterización, ¿no? Y esto simplemente significa como relacionar el producto final con algo que es personal para los estudiantes, algo que ellos conozcan. Por ejemplo, los estudiantes pueden decir anécdotas acerca de los momentos en los que la gente se ha quejado, o no sé, los adolescentes o estudiantes más jóvenes, adolescentes y más jóvenes, tal vez ellos mismos no hayan hecho una queja, ¿no? Pero tal vez han visto a sus padres o han visto como miembros de su familia cuando están comprando un producto, y ellos pueden verlo como la responsabilidad de sus padres o de su familia hacer esta queja. Sin embargo, ellos van a estar totalmente conscientes de los resultados de esta queja y cuál fue el éxito que tuvo su familia haciendo esta queja, y van a saber cuál es una buena queja y cuál es una mala queja. Recuerden la cita de John Dewey, ¿no? Que no se trata de la preparación para la vida, sino que la educación es la vida misma. Y los estudiantes se involucran en la vida, van a las tiendas, ven estas quejas. Entonces ellos pueden ver un modo positivo y un modo negativo de cómo realizar la misma tarea, y es nuestra responsabilidad como maestros darles estos módulos positivos para hacer las cosas, y vincular lo que estamos haciendo en la clase con lo que les va a pasar con sus amigos, con su familia en el mundo real, y esto les da la oportunidad de ver que lo que están haciendo en su vida está ayudando a educarlos y poder hacer que estén listos para situaciones futuras. Muy bien, entonces, nada más para cerrar, vamos a ver cuáles son las ideas principales del aprendizaje basado en proyectos. Entonces, como lo mencioné antes, los proyectos crean oportunidades para que los estudiantes utilicen conocimiento, habilidades, actitudes y estrategias. Y también es muy importante mencionar que los proyectos crean oportunidades para que los estudiantes utilicen el idioma. Y el enfoque tiene que estar en el proyecto. Entonces es muy importante recordar que no nada más es ver el idioma como desconectado o no relacionado con lo que vamos a hacer después. Más bien es realizar una tarea y que los estudiantes sepan que para poder realizar esta tarea vamos a necesitar diferentes conocimientos y habilidades del lenguaje. Un enfoque muy común que se toma cuando la gente está involucrada en este tipo de aprendizaje es la definición del proyecto mismo. Esto significa que antes de empezar el proyecto, antes de empezar la búsqueda, y esta es la razón del título, el maestro va a sentarse con los estudiantes y juntos van a discutir qué es lo que se requiere para el proyecto final. Al poder entender qué es lo que se requiere, entonces van a poder entender cuál es el conocimiento, habilidades, estrategias que necesitan aprender durante esta búsqueda, durante esta travesía hacia el producto final. Otro elemento de los proyectos es que pueden ayudar a los estudiantes a reflexionar sobre diferentes aspectos del idioma y de la cultura. Entonces, como lo vimos en la diapositiva anterior, hay diferencias culturales entre la manera en la que la gente se queja y el lenguaje que utilizan. Y un ejemplo que ha estado, de hecho, en las noticias últimamente, que seguramente vieron, son estas quejas, por ejemplo, en empresas, ¿no? Sabemos que son quejas muchísimo más grandes, ¿no? Pero de repente vemos quejas sobre, no sé, un elemento de su cultura incluso,
Y este tipo de quejas que de repente llevan a manifestaciones públicas o que tienen estos movimientos políticos detrás de ellas incluso, pues obviamente son muchísimo más relevantes para la cultura francesa en este caso o la cultura británica en mi caso, ¿no? O sea, tenemos de repente cierto tipo de quejas, pero nosotros no tenemos manifestaciones o tal vez de repente sí lo tenemos para ciertos temas. Y esto es muy importante para los estudiantes, ¿no? Porque van a empezar a involucrarse con diferentes personas en el futuro de diferentes países y es algo muy bueno porque van a poder aprender cómo lo hacen otras personas. Otro punto muy importante es que este tipo de aprendizaje basado en proyectos hace que una tarea sea el enfoque de todo el periodo o todo el semestre o incluso un año escolar. Entonces, el aprendizaje basado en tareas, como vimos anteriormente, es como se termina la tarea en una sola lección, como 50 minutos, una hora. Pero este aprendizaje basado en proyectos más bien se hace en todo un año escolar incluso para poder llegar a ese proyecto final. Por tanto, la idea de estas búsquedas adicionales que vimos antes es muy importante porque esto añade un grado de riqueza y de variedad y motiva a los estudiantes y los hace interesarse en el producto final. También quiero enfocarme en otra cosa, que es la diferencia entre el enfoque orientado hacia las acciones, que tiene que ver con el tema del webinario en noviembre y sigue en Facebook, por cierto, si quieren verlo. Este enfoque orientado hacia las acciones pone el énfasis en la agencia del estudiante. Entonces, ¿te recuerdan cuando estábamos hablando acerca de que los estudiantes toman las decisiones y que ellos adaptan los proyectos? Pues este enfoque en particular sería orientado hacia la acción. Y si vemos el aprendizaje basado en proyectos tradicional, entonces el proyecto lo va a definir el maestro. Y creo que es importante mencionarlo de nuevo. Cuando se toma un enfoque orientado hacia la acción, entonces el maestro tiene que definir con mucho cuidado cuál es el lenguaje, las habilidades y el conocimiento que se van a requerir para el proyecto final. Entonces, si en la primera etapa los estudiantes están discutiendo un producto, algo que les interesa y los cambios que ellos quieren hacer, entonces el maestro va a estar consciente de cuáles son las necesidades de los estudiantes para poder llegar al proyecto final, incluso si es diferente. Entonces, aquí tenemos una queja sobre un producto. Entonces, fácilmente podemos imaginar una queja sobre un servicio, tal vez, o tal vez puede ser una queja sobre un servicio educativo, o podremos hacer este juego de rol en el que el estudiante hace una queja hacia el director de la escuela, o tal vez, no sé, la junta de directores, o tal vez, no sé, la junta de padres o los gobernantes, acerca de la manera en la que están aprendiendo inglés en sus lecciones, ¿no? Tal vez pueden quejarse sobre el maestro, o tal vez se pueden quejar sobre el servicio. O sea, esto es un tipo totalmente de queja. No es como nada más hacer una queja por teléfono, algo así, es algo muy diferente, pero esto también va a lograr el mismo acto comunicativo. O sea, se van a tener que tener interacciones, se tiene que entender el mundo alrededor de ellos, se tiene que entender el ambiente y también van a tener que realizar una práctica social muy similar. Se tiene que hacer una queja. La diferencia aquí es que en vez de enfocarse en el producto, se van a enfocar en un servicio. Finalmente, todos los diferentes elementos se tienen que vincular. Entonces, el contenido de la página tiene que llevar a los subproductos. Esto lo que significa es que todos los diferentes ejercicios, el texto, el enfoque en el idioma, todos los diferentes elementos en esa página tienen que brindar soporte y un andamiaje al aprendizaje del idioma, del conocimiento, de las habilidades. Sé que repito mucho estas palabras, pero son muy importantes. El lenguaje, el conocimiento que el estudiante va a necesitar y va a aprender para este tema en particular. En la creación de este subproducto, este elemento en particular va a ser lo que ayude al estudiante a lograr el producto final. Como lo dije antes, esto no es como una parte nada más del producto final, no es un porcentaje. O sea, no es como 4 subproductos diferentes, cada uno que vale
es 25% y después ya este es el producto final. No, no es así. La idea es que hay muchas distintas cosas que se tienen que saber, hay muchas maneras en las que se tiene que expresar el estudiante, hay diferentes habilidades que uno necesita para poder llegar a este producto final. Y cada uno de los subproductos, cada una de las tareas nos va a ayudar a poder desarrollar todo lo que se necesita para poder lograr el producto final. Es muy importante también que el producto final esté articulado y conectado con el acto comunicativo y con la práctica social. Por tanto, todos estos elementos diferentes se tienen que conectar y tienen que verse como un todo en el caso de este libro, o el proyecto en el caso de la clase, del salón. Todo eso se tiene que vincular con el producto final, lo cual permite que los estudiantes hagan este acto comunicativo y esta práctica social. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a tener tiempo para preguntas. Sus preguntas me las van a pasar. Y en unos minutos vamos a ver sus preguntas y voy a poder responder sobre cualquier idea que tengan. Entonces, por favor, siéntense con la libertad de hacerme cualquier pregunta. Por favor, expresen cualquier tipo de confusión, cualquier tipo de duda que puedan tener. Y también, si quisieran hacerme preguntas acerca de cosas que no están relacionadas directamente con la presentación que vimos el día de hoy, que tal vez toquen un tema distinto, pero que sí se relacione con ese aprendizaje basado en proyectos, o que se conecte con el enfoque orientado hacia las acciones, que fue lo que vimos en noviembre. Por supuesto que puedo responder cualquier pregunta. Espero que hayan entendido todo lo que dije. Sé que de repente el acento británico puede ser un poco difícil para el público internacional, entonces espero que no haya sido demasiado confuso. Y si quieren regresar y escuchar esta presentación de nuevo, obviamente saben que hay dos canales de Facebook que pueden ver. Uno es el Facebook de la Universidad de Dayton, y ahí se va a hacer la presentación en inglés. Y también tenemos la página de Facebook de SM México, que tiene la versión o el audio en español que pueden escuchar de nuevo. Entonces, tengo material. Alejandra Martínez Rubio me está preguntando si hay material que podamos consultar. Obviamente, ustedes pueden tener esta presentación en Facebook cada vez que quieran verla, y pueden regresar también a la presentación previa que hicimos en noviembre. Todas estas presentaciones van a estar también en la página de Facebook de University of Dayton Publishing y de SM México, y pueden regresar a ver cualquier tipo de presentación y consultarla. Y también, por supuesto, tenemos material que es el libro de texto. Y también me están preguntando, Gabriela Boilán, si yo tengo material sobre aprendizaje basado en proyectos. No, no lo tengo. Yo soy maestro, soy editor, pero no produzco yo este tipo de material académico. Muchas gracias. Blanca me está felicitando sobre este tema. Muchas gracias por eso, y espero que puedas utilizar esto inmediatamente en tu salón de clases y ponerlo en práctica. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Nada más les voy a recordar rápidamente que también pueden ir a la librería de SM, donde tenemos todos estos libros, y pueden comprarlos y pueden utilizarlos en su salón. Luis Medina está preguntando, ¿cuál es la diferencia entre el aprendizaje basado en proyectos y el basado en retos? Esto es algo muy interesante. Pues bueno, un proyecto se tiene que definir. La clave es que el proyecto tiene que ser algo
que se produzca al final de cierto periodo. Y los retos no necesariamente tienen un producto final. Por ejemplo, cuando uno se queja acerca de un producto, estamos produciendo una queja. Cuando uno escribe una carta de queja, hay un objeto físico, ¿no? Cuando uno se queja a través de un correo electrónico, también hay un objeto físico. E incluso si se hace la queja en la tienda, se sigue produciendo algo, hay como algo que está produciendo. Y un reto sería como hablar por tanto tiempo, o tal vez escribir algo inspirado a partir de cierta idea. Esto no significa que se esté creando un producto final. Y creo que esa sería la principal diferencia entre este tipo de aprendizajes. Nada más estoy esperando para ver si hay algunas otras preguntas. Y si hay, esto es lo bueno de estar en Facebook Live, que todo es en vivo. Entonces yo estoy esperando aquí sus preguntas, así que por favor no duden en hacerlas. Algo que también quisiera decir es que el aprendizaje basado en proyectos es una técnica que se ha utilizado por mucho tiempo. Por favor, no sientan que esto es una moda o que se relaciona con algún tipo de programa escolar. Entonces, por cierto, no se ha discutido la diferencia entre aprender basado en proyectos y basado en retos. Y creo que tal vez esa sería la pregunta más retadora que tendremos el día de hoy. Así que, Luis, muchas gracias por esa pregunta. ¿Hay libros en muestra en Argentina? Pues los libros de búsqueda ahorita no están en Argentina. Sin embargo, obviamente, siempre estamos abiertos a la idea de adaptaciones, de cambios. Entonces, por favor, ponte en contacto con la oficina de SM o también la oficina de la Universidad de Dayton en Argentina, y sería muy bueno poder trabajar en ese proyecto. Las adaptaciones de diferentes mercados internacionales y nacionales es una de las cosas en las que nos involucramos aquí, y siempre estamos interesados en estos proyectos. Así que muchas gracias por esa pregunta. Muy bien. Entonces, Tello Smith está preguntando si se transmitirá a continuación el de español. Sí, va a haber un webinario en español después de esto. Gabriela Boyan está preguntando si hay algún proyecto que involucre más temas como matemáticas, inglés, historia, y creo que esto es algo muy importante. Uno de los beneficios del aprendizaje basado en proyectos es que los proyectos son un ambiente con un rango muy amplio de habilidades. Entonces, si regresamos a esta idea de la queja sobre un producto, obviamente vamos a tener que ser capaces de utilizar matemáticas. Por ejemplo, si se les da un 25% de descuento y después ven el recibo y resulta que se les dio un 20% de descuento, y no sé, es un ejemplo muy extraño, pero es lo que se me viene a la cabeza ahorita, ¿no? Y entonces los estudiantes tienen que practicar porcentajes en inglés. Otra cosa, historia, por ejemplo. Si pensamos acerca del ejemplo de la búsqueda número 1, donde se hace un itinerario de viaje, obviamente esta sería una oportunidad increíble para poder aprender historias sobre los lugares a los que vamos a ir y los diferentes monumentos, y con base en la historia que sabemos y que encontramos más interesante, tal vez esta sería una muy buena manera de decidir cuáles son los lugares que queremos visitar y qué es lo que quisiéramos hacer durante nuestro viaje.
Y Gabriela también está haciendo una pregunta relacionada. Sí, creo que esto se aplica para cualquier tema, y honestamente creo que sí. Y creo que si puedo regresar nada más a la pregunta previa, que se trataba acerca de una combinación de temas, pues creo que ese es justo el beneficio de este tipo de aprendizaje basado en proyectos, que no nada más es como estoy estudiando solamente un tema. Si ustedes como maestros quieren tomar la oportunidad para poder enseñar diferentes temas, justamente ahorita estamos discutiendo sobre el aprendizaje de inglés, pero también podemos ver qué contenido podemos tener en el lenguaje para crear un aprendizaje integral. Entonces, el contenido de diferentes temas se puede aprender en inglés, por ejemplo. Y ese sería un uso muy, muy bueno de este tipo de aprendizaje basado en proyectos. Por ejemplo, si regresamos al ejemplo de la búsqueda número 1, donde vemos el itinerario de viaje, podemos ver geografía, ¿no? Podemos ver historia, podemos ver la economía del área. Hay un rango muy amplio de todos los temas que se pueden incluir. También Simonetti dijo que habló acerca de lo que se puede incluir, y creo que esta es una pregunta muy, muy buena. ¿Cómo se podría calificar a los estudiantes? Pues creo que a veces es una preocupación, porque de repente al final del año escolar se tienen que producir calificaciones individuales para cada uno de los estudiantes. Y si los estudiantes están trabajando en grupo, entonces a veces es un poco difícil separar las actividades de los diferentes estudiantes y separar cómo cada uno de los estudiantes lo hizo en todas estas tareas. Y para mí esta es una diferencia significativa entre el aprendizaje basado en tareas y en proyectos. Basado en proyectos, más bien toma todo el semestre, toma incluso todo el año escolar. Por tanto, hay muchas oportunidades para poder practicar diferentes tipos de habla, de escritura, de escucha, de lectura, porque va a haber muchas subtareas diferentes y va a haber muchas oportunidades para que ustedes como maestros puedan evaluar qué tan bien entienden los estudiantes algo que escucharon o algo que leyeron o cuáles son sus habilidades de escritura o de conversación. El producto final en particular, que sería la queja, porque este es un juego de rol, es una actividad oral. Por tanto, ahí podrían tener un juego de rol en pares, ¿no? Y van a poder escuchar a cada una de las personas en ese par y se les puede dar una evaluación. Pero este es el producto final. Hay muchos subproductos relacionados con esto, y cada uno de estos subproductos les va a dar la oportunidad de practicar diferentes habilidades en los que pueden ser evaluados. Entonces, obviamente yo entiendo esto, los maestros van a tener que producir muchísimas evaluaciones y van a tener que producir muchos números y calificaciones, y van a tener que hacerlo de manera individual, pero uno de los elementos más atractivos de este aprendizaje es que a los estudiantes se les están dando muchísimas oportunidades para que puedan aprender, para que puedan practicar las diferentes habilidades, y por consecuencia muchísimas oportunidades para que ustedes como maestros puedan calificarlos. Y también, y otra cosa que quisiera mencionar ahorita que estamos hablando de las calificaciones, es que el producto final no es la calificación final necesariamente. Lo que podemos hacer como maestros es darle a nuestros estudiantes retroalimentación acerca de cada uno de los subproductos individuales, como darles retroalimentación sobre cada una de las etapas individuales. El beneficio de esto es que podemos permitirle a los estudiantes entender cómo se están desarrollando. Entonces, nada más para tocar este tipo de temas y la idea de tener estas evaluaciones y estos exámenes
también es, o sea, al utilizar todas las etapas diferentes de este tipo de aprendizaje basado en proyectos, vamos a tener muchas oportunidades para poder informarles a los estudiantes cómo se están desarrollando y qué es en lo que necesitan trabajar. Esto significa que los estudiantes van a estar muy conscientes de cómo se están desarrollando como aprendices y también cómo poder utilizar estas oportunidades para poder mejorar. Por ejemplo, si llegan, otra vez vamos con la idea de la queja, ¿no? Tal vez en ese tipo de proyecto uno les pueda dar retroalimentación acerca de su escritura, ¿no? Tal vez puedan mejorar esa parte. Entonces, una pregunta muy buena, muchas gracias, y creo que eso ilustra bastante bien una de las principales ventajas del aprendizaje basado en proyectos. ¿Tienen alguna otra pregunta? Entonces, muchas gracias. Como lo dije antes, esta presentación va a estar disponible en Facebook de University of Dayton Publishing, y también la versión en español va a estar en la página de Facebook de SM y va a estar ahí por un buen tiempo, así que muchas gracias. Fue un placer hablar con ustedes el día de hoy.